Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy. Antes que cualquier otra cosa, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del tema de semiología de la patología vascular. Y el día de hoy se encuentra aquí con nosotros en este foro el doctor Carlos Alberto Salazar. Con experiencia dando consulta general en hospitales como el Hospital General de Querétaro, el Centro de Salud Jesús María y Servicios Médicos San José. También brindando consulta particular en clínicas como la Clínica Femisana, Hospital Vite Médica y la Clínica de Cirugía Ambulatoria. Actualmente imparte consulta de angiología en el Hospital Star Médica. Y también es speaker de la empresa Medtronic. Muchas gracias, doctor Carlos, por estar el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Okay. Gracias. Ahora el doctor Alvarado nos dará unas palabras antes de comenzar con la capacitación del día de hoy. Gracias, Lick. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, como parte de nuestra formación que seguimos aquí en la parte de la medicina del trabajo, pues les quisimos traer de veras a un experto en el tema, que es el doctor Carlos Salazar. Como saben, tiene la especialidad de cirugía general, hizo la subespecialidad en angiología, es un excelente médico, tiene mucho reconocimiento aquí en el estado de Querétaro, pertenece a un equipo de cirujanos con mucha experiencia aquí para el estado. Y pues qué mejor que él para dar este tema tan importante y relevante en el día a día de la medicina del trabajo. Además de esto, pues tengo la fortuna de que es mi amigo, y el doctor en su estilo de vida nos demuestra cómo una persona se puede superar en todo lo que hace y cómo de veras él sí está haciendo todo lo posible para llevar estilos de vida muy saludables para prevenir cualquier tipo de este tipo de patologías. Me voy a atrever a comentarles que el doctor es triatlonista, es Ironman, o sea, me refiero a que hace un nivel de ejercicio bárbaro, y él nos demuestra también a través de su ejemplo de cómo debemos de cuidar con nuestra salud. Pues, Doc, mil gracias por estar con nosotros, bienvenido, y adelante, el foro es tuyo. Gracias. No, pues muchas gracias por la presentación, ya hasta, creo que hasta me sonrojé. Pues bueno, no es tampoco algo de otro mundo, cuando haces lo que te gusta, ¿no? Eso es creo que es lo más importante de todo, que podamos hacer las cosas que nos gustan y pues darnos tiempo para todo hay tiempo. Pero bueno, ya vamos a empezar con este tema para no hablar aquí de chismosos. Realmente, primero que nada, pues agradecer a OH por esta invitación, y pues cuando me dijeron hablar de la semiología de la patología vascular, pues dije, pues realmente yo hice 3 años de cirugía vascular, ¿no? Entonces, pues es mucha la patología vascular. Sin embargo, pues vamos a hacer aquí, hablar de 3 temas de importancia, o 3 temas que nos dan, que es como lo más común, vamos a decir, lo que vamos a ver prácticamente en nuestra vida cotidiana, en lo que decimos diagnósticos de camión, y sobre todo, cómo hacer un buen manejo para estos pacientes, cómo hacer una situación que nos pueda ayudar para aquellos pacientes en los cuales tenemos algún riesgo laboral o tenemos alguna situación física, que el paciente pues ya estuvo yendo al IMSS, ya estuvo yendo con su médico y pues realmente requiere cierta incapacidad y todo, e inclusive nosotros mismos como médicos no conocemos mucho la patología vascular, y al contrario de lo que nosotros debemos hacer, pues las indicaciones es totalmente lo contrario, pues obviamente nos afecta un poquito en este punto. Les digo, vamos a hablar de 3 temas principales en cuanto a esto, y realmente yo no voy a estar no voy a tener la oportunidad de estar viendo o sea, las preguntas, todo, pero si quieren interrumpirme, sobre todo los moderadores, para si hay alguna pregunta o algo, adelante, o lo dejamos todo al final, yo creo que sería lo ideal por esta situación de la nueva tecnología. Y ya nos vemos. Son 3 temas por separado. Si quieren, podemos hacer pausas entre los 3 temas para responder algunas dudas rápido. Al final nos vemos. Primero que nada, pues me gustaría empezar hablando de...
más que esto ocurra, de la enfermedad venosa crónica. ¿Estás siguiendo la práctica? Sí, tienes el micro abierto. Ya me lo cortó. Creo que se escucha bien el micrófono, no sé si... Y Doc, Ajá. Doc Alvarado, ¿me ayuda con su micrófono, por favor? No. Creo que ya, ¿no? Listo. Sí. Ok. Vamos a hablar de la enfermedad venosa crónica. Vamos a hablar muy somero, obviamente hablar de esto es un tema muy extenso, pero bueno, es una enfermedad que nos compete desde algo tan sencillo como los dolores nada más, como la sintomatología que vamos a tener, hasta algo tan agravado como son las úlceras varicosas, que a su vez es el desenlace más fuerte que tenemos de esta enfermedad y que a su vez viene siendo lo más incapacitante que tenemos. Incapacitante desde el punto de vista físico del paciente, no puede realizar su vida cotidiana normal. Y no solo eso, implica un gasto importante no solo para el paciente, sino para los sistemas de salud, el simple hecho de hacer un tratamiento adecuado de estas úlceras. A nivel mundial se habla de que el 84% de la población adulta tienen algún problema vascular, están padeciendo algún problema vascular, y esto viene, como les decía, desde la sintomatología. Normalmente nosotros, y lo veo yo en la consulta, llegan los pacientes y les digo, ¿desde cuándo tiene el problema? Dicen, no, tengo como 3 semanas con este problema. Y cuando uno hace un interrogatorio un poquito más específico, pues realmente el paciente tiene un dolor de las piernas de años, pero todo el mundo lo dice como un dolor normal. Ah, pues es que es normal que se me hinchen las piernas, es normal un dolor de las piernas, es normal que las sienta cansadas o pesadas, cuando realmente no es lo normal. No es normal que tengamos este tipo de situaciones. Sin embargo, pues se ha hecho tan frecuente esto que no lo pensamos como una enfermedad. Definiciones básicas: enfermedad venosa crónica es el complejo de todo lo que incluye la enfermedad vascular venosa, y la insuficiencia venosa crónica nada más habla de la incapacidad funcional. Digamos, fisiológicamente es la insuficiencia venosa y en amplio conjunto es la enfermedad venosa crónica. Muchas veces lo confundimos o lo hablamos como sinónimos. Esta es la gran diferencia. Sin embargo, prácticamente todo se encapsula en esto: insuficiencia venosa crónica, llámese comúnmente varices. En cuanto a cómo lo vamos a presentar o cómo lo vamos a tener, básicamente, como les decía, el 84% de la población ya tiene alguna sintomatología, ya tiene algún tipo de padecimiento vascular. Sin embargo, aproximadamente el 10% de la gente, o sea, estamos hablando de 1 de cada 10, ya tiene una manifestación clínica, ya tiene esta presencia de venas varicosas, o que pueden ser desde las arañas vasculares, lo que se le conoce como arañas vasculares, que se le llaman telangiectasias, hasta inclusive la úlcera varicosa. Pero desde el 10% de la población ya tenemos una presencia de todo esto. Es una predominancia de 2 por 1 en el sexo reportada, en sexo femenino reportada. Vamos a darnos cuenta en nuestra práctica cotidiana que esta es una enfermedad mucho más predominante en las mujeres, o al menos en nuestras consultas lo vamos a ver en mujeres, porque a fin de cuentas también hay una implicación estética en esto. Los hombres nos valen estas cosas y las mujeres sí se preocupan desde el principio. Eso sí, cuando vemos a un hombre que padezca esta enfermedad, generalmente la enfermedad ya va a estar mucho más avanzada, porque dejamos pasar todas estas primeras etapas que las mujeres sí ponen atención en ello. Pero realmente está reportado como 2 por 1. Como les digo, en la práctica vamos a ver otras cosas. Es la principal causa de atención en patología vascular. Cuando a alguien les llega que tiene un problema de circulación, lo primero que vamos a pensar es varices, porque las varices es lo más común y es la situación de consulta más frecuente. Por lo tanto, los costos de atención son altos, desde los costos de atención de las telangiectasias hasta los costos de las úlceras varicosas, como les decía. Sin embargo, si las tratamos desde el primer momento o las detectamos desde el primer momento, vamos a prevenir muchísimas cosas posterior. Lo que les decía, lo más importante de esto es que es una descapitalización no solo para el paciente, sino también para los sistemas de salud. El paciente va a gastar muchísimo dinero en las úlceras varicosas y no solo eso, no va a poder trabajar, o bueno, no va a querer, porque a fin de cuentas, de poder, a lo mejor sí podría, pero el dolor es tan fuerte que no va a poder realizar sus labores normales y puede repercutir directamente en su trabajo. No es lo mismo que el paciente vaya y quiera hacer todo y no lo pueda hacer, pues si yo así fuera su patrón, pues no lo tendría por ahí, ¿verdad? Entonces, implica una situación económica para el paciente y tanto el gasto que están haciendo para estar haciendo las curaciones como el gasto
que no van a estar percibiendo en ese momento. Estos son 3 billones de dólares a nivel, bueno, reportado en Estados Unidos. ¿Cómo está el impacto en todo esto? Pues ahora estamos hablando de que un 3% de los pacientes van a terminar con algún momento de hospitalización. No estamos hablando de la cirugía, nada más de algún tipo de hospitalización por alguna complicación de esta enfermedad. Entonces, en estos pacientes implica un día laboral perdido, un porcentaje de días laborales perdidos de un 7.7%. Entonces, si lo hemos sumado, pues es bastante lo que estamos teniendo de pérdida para este tipo de gremio, para este tipo de pacientes. Y sobre todo que una vez que el paciente va por primera vez, es muy frecuente que vayamos a tener 2, 3, pues realmente si alguien tiene 3, tiene 4, o más de 3 veces hasta en un 2.3%. O sea, está bastante avanzado este problema en la población y no le estamos dando una solución adecuada. El paciente, si vuelve a regresar por estos problemas, es porque no se está dando el tratamiento adecuado, tanto del médico como del propio paciente, porque muchas veces el médico puede recetarlo y puede restarlo del todo bien, pero el paciente, si no está ahí pendiente de esto, no lo va a obedecer y va a repercutir en todo esto. Seguimos hablando de 2 a 4.6 millones de días de trabajo perdidos anualmente. Entonces, sigue implicando un gasto para el paciente y un gasto para todos los demás, ¿no? Para la población en general. Los factores de riesgo, pues principalmente, como les decía, el sexo femenino es lo que parecería que es el factor de riesgo más importante. Sin embargo, la genética, aquel paciente que tiene familiares con enfermedad venosa crónica, prácticamente es el factor de riesgo más fuerte. Ahora bien, si un paciente tiene un familiar hombre, de primer grado me refiero, padre, hermanos, un familiar hombre con insuficiencia venosa, prácticamente toda la descendencia va a tener esto. Al menos todas las mujeres lo van a tener y el hombre, pues si tiene varios hijos, al menos el 70-80% de los hijos van a tener este problema. Es sumamente importante el factor genético, es lo más importante. Ya otros factores, obviamente, entre más edad, mayor probabilidad de padecerlo. El embarazo por sí mismo, hormonas del embarazo y aumento de presión abdominal aumentan la insuficiencia venosa. Y la actividad laboral. Aquellas personas que tienen sedentarismo, que tienen bipedestación prolongada, pues van a tener mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Signos y síntomas, pues vamos a ver los que vamos a encontrar en el paciente, desde las arañas vasculares, que son las telangiectasias, hasta presencia de venas varicosas. Entre estas dos hay unas que se llaman venas reticulares, que no es la clásica arañita y tampoco es la vena grandota tortuosa, así es como se define tal cual. Realmente, por definición, las telangiectasias son menos de 1 milímetro, reticulares son de 1 milímetro a 3, y las varicosas, perdón, de 1 milímetro a 5, y las varicosas mayor de 5 milímetros. Pero, pues básicamente, en términos coloquiales, es las que están entre las venas varicosas y las telangiectasias. Edema, cambios en la piel, venas úlceras, o bien, varicorragias, lo que se le llama, y las venas úlceras activas, perdón. Y los síntomas puede ser algo tan común, como les decía, como la pesantez, como el cansancio, como el dolor que van a presentar, principalmente un dolor de tipo ardoroso, generalmente se quejan de ardor, como que algo les aprieta, como si hubieran, de hecho hasta los libros lo dicen, un dolor que no se puede describir fácilmente. Los pacientes los tienen como si hubieran hecho mucho ejercicio y se hubieran quedado doloridos con eso. Se pueden hinchar las piernas. Este síndrome de piernas inquietas es lo que les comentaba ahorita, un diagnóstico de camión. Aquellos pacientes que nosotros veamos que están inquietos y que no lo veamos ansioso, pues probablemente tengan un problema de insuficiencia venosa. Hormigueo, calambres, cansancio, y pues prácticamente todo lo que podemos presentar lo vamos a tener en la insuficiencia venosa. Entre todos estos, el más frecuente es las piernas pesadas, y regresamos a lo mismo. Aquellos pacientes que dicen, pues sí, siento que se me cansan las piernas, las siento cansadas, las siento pesadas, pero pues es normal, estuve todo el día parado, pues es normal, estuve sentado un ratote, es normal, por esto, pues hasta los mismos pacientes dicen, pues es normal, estoy obeso, pero no es normal que duelan las piernas. La fisiopatología, básicamente esta es la imagen que nos va a definir por qué está el problema. Como todos sabemos, la función de las venas viene estamos hablando de las extremidades, de las piernas,
viene de abajo hacia arriba, por lo tanto el gradiente va en contra de la gravedad. Y nosotros tenemos unas valvulitas que nos ayudan a estar previniendo el reflujo o el retorno sanguíneo. Entonces, la sangre siempre se va a mover en un camino, hay una apertura de estas valvas, y cuando no hay un impulso, por ejemplo, el muscular, cuando los músculos se contraen, hay una expulsión de sangre, hay apertura de las valvas, y cuando hay un relajamiento de los músculos, se cierran estas valvas e impiden el paso de sangre de vuelta. Sin embargo, cuando tenemos venas varicosas, lo que ocurre es que estas valvas, al momento de que se expanden las venas, ya no alcanzan a captar, ya no alcanzan a cerrar, por lo tanto, cuando hay un impulso muscular tenemos flujo, pero cuando tenemos una relajación ya presentamos lo que se le llama el reflujo, la caída de sangre o la sangre que va en sentido contrario. Y esto lo que provoca es que caiga la sangre sobre la siguiente válvula hasta que la dilata, la siguiente, hasta que se van venciendo todas y ya después empieza la distribución hacia las venas colaterales. Esto es justamente el esquema del fisiopatológico de cómo se ve. Una vena normal, pasa el flujo de sangre, las válvulas están sin ningún problema, pero cuando tenemos las válvulas tortuosas, las venas tortuosas, las venas dilatadas, se van abriendo, ya no hay contención de la sangre, ya empieza el reflujo y las venas se vuelven tortuosas por simple hecho por física nada más. Las venas no caben en el mismo sitio si están abriéndose, por lo tanto empiezan a moverse hacia un lado para caber en el mismo lugar y es por eso que se dan las venas así de tortuosas y grandotas, pero todo tiene que ver con el reflujo. Ya si nos vamos a nivel fisiopatológico, no quiero meterme mucho de esto, pero básicamente es un aumento de la distensión vascular, por lo tanto un aumento de la diapedesis, una inflamación localizada, una inflamación de la microcirculación y por lo tanto dilatación de todos los segmentos, edema, salida de proteínas, salida de leucocitos y provocando reacciones inflamatorias de todos los tejidos, incluyendo los cambios tisulares que a la larga nos van a producir las úlceras varicosas. Básicamente, esto es lo que está pasando. Es un proceso de reflujo, nos está produciendo la inflamación, obviamente por la diapedesis, por la salida de los glóbulos blancos, de las citocinas inflamatorias a través de la pared vascular. Hay una destrucción o deterioro del tejido, lo cual va haciendo que haya todavía más alteración de la pared, por lo tanto, estancamiento sanguíneo y por lo tanto todavía más diapedesis. Entonces, esto es lo que va a ocurrir principalmente en las venas superficiales. En las venas profundas es mucho más difícil esto, porque generalmente las venas están rodeadas de músculo. Entonces, es muy difícil que las venas se vayan a distender mucho. Por eso es más que nada un problema de superficial. Sí puede pasar esto principalmente por trombosis. Es otro tema que vamos a tocar. Cuando hay una obstrucción en esta zona, sí puede haber reflujo de venas profundas. Pero no, cuando estamos hablando de insuficiencia venosa periférica pura, es a nivel superficial. Otro esquema que ejemplifica lo que acabamos de decir, a mayor aumento de volumen o mayor distensión de la pared, mayor espacio o mayor distensión entre las células endoteliales, por lo tanto, las células inflamatorias atraviesan a través de este endotelio y provocan que factores quimiotácticos, metaloproteinasas, enzimas proteolíticas, factores de crecimiento tumoral, todos los procesos, las citocinas proinflamatorias van a ir acabando con el tejido, con los tejidos circundantes, no solo de la pared vascular que va a permitir todavía más diapedesis, sino además de los tejidos en general. Los tejidos, me refiero a músculo, me refiero a tejido graso, me refiero a piel, se van a ir dañando todo esto por lo mismo. ¿Cómo vamos a clasificar esta enfermedad? Nosotros la conocemos como la clasificación SEAP, que realmente lo que más nos interesa es la C, la clínica, lo que nosotros vamos a ver. Con esto vamos a definir toda la enfermedad. Todo esto es, vamos a decir, es hasta bluff, hasta los mismos angiólogos. Nosotros siempre decimos C0, C1, C2, nada más. Por la etiología, la anatomía, la fisiopatología, es algo que viene mucho después y prácticamente todo se trata de la misma forma. Pero la C es la que nos indica el estadio en el que está el paciente y cómo lo vamos a empezar a abordar, cómo empezamos nuestro tratamiento. Si todavía no tenemos un estudio de imagen, si todavía no tenemos algo que ver, pero el paciente ya está manifestando estas cosas, ahí es como lo vamos a definir. Y es básicamente la C, que se refiere a clínica, que es lo que vamos a ver en el paciente. Una C0 es cuando no tiene ningún problema, pero
tiene ya sintomatología. Los pacientes que tienen piernas cansadas, que tienen piernas pesadas, que tienen ardor, que tienen comezón, pero no hay venas palpables, se le clasifica como C0. C1, cuando ya hay una aparición de telangiectasias de las arañitas vasculares, o bien estas venas que ya están un poquito más grandes. También se definen como esas venas que están dilatadas, pero siguen siendo rectas, todavía no están tortuosas. C2 ya es cuando se encuentra la vena varicosa. C3, cuando ya tenemos un edema, principalmente el edema es perimaleolar, porque recuerden que por gravedad va a estar cayendo todo este líquido que va a estar fugando del endotelio, entonces provoca un edema, sobre todo perimaleolar. Va a haber cambios físicos, cambios cutáneos en la C4, y la 4 la vamos a dividir en A y B, que es una pigmentación oscura por la sangre, a fin de cuentas, como un moretón crónico, se le llama una coloración ocre, es una coloración oscura, una coloración dorada, la que va a ir adquiriendo la piel, o bien ya daños físicos de la piel, se ponen como cartón, se ponen tiesa la piel, a lo que se llama lipodermatosclerosis. Después, cuando tenemos una úlcera que todavía no termina de abrir, y la 6 es la úlcera activa. Hay un 4C que acaba de salir el año pasado a la luz, que es una que se llama corona flebectásica, que es, vamos a decir, una aparición de venas telangiectasias en el maleolo, que tiene una distribución como de corona. Eso es algo mucho más peligroso porque tenemos mucho riesgo de varicorragia con esas venitas, porque el flujo está cayendo directamente con mucha fuerza en esa zona. En cuanto a la clasificación etiológica, pues vamos a hablar de la que se refiere nada más a primaria y secundaria, que es la primaria que es por un reflujo, y secundaria que puede ser por una trombosis, por ejemplo. Anatomía si se refiere a las venas superficiales, a las venas profundas o a las perforantes. Les repito, si son varices depende del sistema superficial, por eso esto no lo utilizamos tanto. Y la fisiopatológica, por reflujo, prácticamente el 99% de las varices son por reflujo. Puede haber obstrucción, puede haber coágulos también en el sistema superficial, o bien puede ser por ambas. Y esto es lo que les decía. Aquí es la ejemplificación de unas piernas sin manifestaciones físicas, pero sí con sintomatología. La C1 cuando ya tenemos las arañas vasculares, la 2 cuando ya tenemos las venas varicosas, la 3 cuando tenemos edema en la pierna, que bueno, en este caso sí parecería más bien una trombosis, pero bueno, edema de las piernas. La 4, un cambio de coloración y cambio de textura de la piel. La 5, cuando tenemos úlceras cicatrizadas que están ya a punto de abrirse o que acaban de cerrar nuevamente. Y la 6, cuando tenemos ya la úlcera abierta, dolorosa, incómoda, y pues lo que implica al paciente. Nuevamente, cómo se ven de manera más cercana, cómo se ven las varices, cómo se ve el edema, cómo se ve la hiperpigmentación, cómo se ve la lipodermatosclerosis, cómo se ve ya con eczema, esta lipodermatosclerosis. Esto es una variante de la C4, que es otro tipo de atrofia, que es la atrofia blanda, que también se le llama lipodermatosclerosis, pero es por una pérdida de tejido y por lo tanto se va gastando. Eso es un precursor del C5, que ya son como las úlceras cicatrizadas, y el C6, que ya es una úlcera venosa, que ojalá todas fueran así de bonitas, que pues, ya no duelen, ya no tiene tanto problema el paciente y van a cerrar mucho más pronto. Ahora sí, ¿qué es lo que más nos interesa de esto? Sobre todo, ¿qué hacer? ¿Cómo tratar a estos pacientes? El tratamiento principal para ellos es la compresión. Compresión, compresión, compresión. Si les damos alguna otra cosa, bienvenida, pero la compresión, debe ser el parteaguas. Nuestra base de la pirámide de tratamiento tiene que ser la compresión. Digamos que el paciente tiene reflujo, por lo tanto, si sigue teniendo la sangre en caída libre a través de las venas, lo único que va a pasar es que se van a seguir dilatando. Demos lo que demos, hagamos que el paciente camine, hagamos que el paciente haga ejercicio, hagamos que el paciente eleve las piernas. Tarde o temprano, somos seres que estamos en bipedestación, la sangre va a volver a caer en algún punto. Lo único que nos puede ayudar a contener esto es la compresión. Hay varios tipos de compresión. La que más nos compete, la que más podemos utilizar es la media de compresión o el vendaje compresivo. Siempre, siempre vendajes de abajo hacia arriba. Siempre tenemos que ir comprimiendo todos los segmentos, todas las fases, todos los compartimentos para estar expulsando la sangre desde abajo hasta arriba. Vamos a decir,
La compresión tiene 3 métodos de trabajo. El primero es expulsión de sangre. Al meter un vendaje de distal a proximal, estamos exprimiendo la pierna y estamos expulsando la sangre. Lo mismo pasa con las medias de compresión. Las ponemos siempre de abajo hacia arriba. Hasta las que tienen cierre se ponen de abajo hacia arriba. Entonces, esto es lo más importante de la compresión. No necesitamos en los vendajes hacer cruces o hacer cambios o hacer algo diferente porque pues requieren nada más de circular hasta arriba. Y el segundo mecanismo, hacen contención, por lo tanto, las válvulas puede ser que nos ayuden a cerrar y si no ayudan a cerrar, mínimo ayudan a que las demás venas no se sigan abriendo, ya que el endotelio tampoco tenga tanta fuga. Y 3, si traemos una compresión, perdón, si estamos haciendo actividad física, estamos activando los músculos, por ejemplo, la pantorrilla, y tenemos una compresión externa, pues vamos a estar aumentando la fuerza de salida, la potencia de salida de sangre, y nos está funcionando de 3 formas. También para los pacientes que están encamados o los pacientes que tienen algún problema, alguna cirugía reciente o algo así, la compresión neumática, que lo que son botas de compresión, son globos que se van inflando segmentariamente, pies, tobillo, pantorrilla, rodilla, muslo, dependiendo de las cámaras, pero todo es de abajo hacia arriba. Ayuden a ir vaciando la pierna. Este es el tratamiento de base y para todos los pacientes, aquellos que tengan desde las primeras etapas hasta las últimas, es el mejor tratamiento. Vienen otros tratamientos, como los son, bueno, un poco más específicos son la graduación de la compresión. Sin embargo, esta realmente para los pacientes que puede ser desde la ligera, en los primeros casos, vamos a decir, etapas C1, C2 puede ayudarnos la compresión ligera, y en una etapa C3, C4 nos ayuda la compresión media, y ya una etapa de úlceras nos ayuda la compresión alta o extra alta. Sin embargo, es muy difícil que un paciente se vaya a poner una compresión fuerte, por lo tanto una compresión extra fuerte no la van a tolerar. Con una compresión moderada en estos pacientes nos va a seguir ayudando de todas maneras. Otros tratamientos ya un poquito más específicos, que es la esteroterapia, que es inyectar las venas para hacer un cierre de ellas, el láser endovenoso, que también generalmente se hace en la vena safena cuando ya tenemos reflujo, cuando tenemos detectado el reflujo, el uso de adhesivos intravenosos también, que nos ayudan a colapsar la vena. Estos están ahorita un poquito de moda, sin embargo, todavía no tenemos 5 años de estudio, por lo tanto, somos muchos los que estamos renuentes a este tipo de tratamientos, pero están prometiendo muchas ventajas sobre las ablaciones térmicas y que es tanto el láser como la radiofrecuencia, que ya consiste en detener el reflujo y por lo tanto ya hacer un tratamiento mucho más específico. Y el uso de venotónicos, principalmente los flavonoides, es el principal grupo de ellos, y son los que nos van a estar ayudando para hacer venoconstricción, para hacer cierre del endotelio, para ayudar a la microcirculación y de esta manera evitamos también la diapedesis y la inflamación de los demás tejidos. Actúan aumentando el tono venoso, actúan disminuyendo la hipoxia celular y por lo tanto tienen una acción endotelial de cierre del endotelio o cierre de los espacios intercelulares. En cuanto a qué hacer con estos pacientes, si tenemos un paciente que ya tuvo insuficiencia venosa, que ya está yendo con el médico y el médico lo único que está haciendo es que le está dando los flavonoides, o si van al seguro están dando medicamentos que a lo mejor no es como la pentoxifilina, que no ayuda para estos pacientes, entonces lo que necesitamos es actividad física, necesitamos que los músculos se estén activando, necesitamos que esté trabajando esto y el paciente lo que menos necesita es estar en posiciones sin actividad, el estar mucho tiempo de pie o el estar mucho tiempo sentado. Eso es lo que tenemos que evitar en estos pacientes. Muchas veces los mandan a casa y lo que hace el paciente es quedarse sentado, se queda todo el día sentado y resulta mucho peor. A mí cuando me dicen que si le voy a dar incapacidad a un paciente con insuficiencia venosa, no, yo lo que necesito es que el paciente esté en movimiento. Ahora bien, si su trabajo es muy sedentario y no se puede hacer una reubicación laboral de estos pacientes, me refiero a que no podemos ponerlo en un trabajo que esté más bien de labor de ve para allá, ve para acá, que esté deambulando o que tenga momentos del día en los que pueda estar elevando las piernas para descansar. Entonces, ahí sí es donde viene esto, la compresión. Realmente,
Si a mí me dicen, reubicarías a un paciente que tiene un trabajo sedentario, hace 2 días, por ejemplo, vi una persona que era soldador y pues se la pasa todo el día parado, todo el día parado, y él mismo me decía que si yo le podía dar una incapacidad o si yo le podía dar algo para que no fuera a trabajar. No, vete a trabajar y coméntales que tienes esto y comentas que tienes que trabajar. A lo mejor que te traigan de chalán, que te traigan de algo, pero que estés moviéndote, que estés activando. No se puede todo. No te preocupes. Ponte tu media de compresión y puedes estar parado el tiempo que quieras. Levanta las piernas de vez en cuando, camina de vez en cuando, pero no es un pretexto para no hacerlo. Ahora bien, si tenemos una úlcera varicosa, viene siendo el mismo tratamiento. Los pacientes que tienen úlceras varicosas necesitan compresión, necesitan cerrar esto. Entonces, la mejor manera es mantenerlo cerrado y la manera en que más rápido va a sanar y más rápido va a ceder el dolor es justamente con esto, con la compresión. Entonces, sí, el paciente prácticamente yo no lo reubicaría. O sea, bueno, si lo puedo reubicar mucho mejor en una labor mucho más activa, pero si por algo no lo podemos reubicar, prácticamente yo le diría, a ver, enséñame que estás ocupando tus medios de compresión y ponte a trabajar, porque sí se puede y muchas veces si lo mandamos a casa, si lo mandamos de incapacidad, en serio, los pacientes, somos mexicanos, los pacientes terminan peor que esto. Yo desde que estábamos en la residencia, en el hospital público, no dábamos incapacidades por esto. Obviamente, tratamientos quirúrgicos sí, pero 2 semanas y ya a sus labores. De hecho, por nosotros lo hubiéramos dado una, pero bueno, pues así lo manejaban en el ISSSTE. Entonces, retornar a las actividades lo más frecuentemente, lo más rápidamente, si se puede reubicar en lugares donde estén ambulando adelante, o bien, si están mucho tiempo parados, ¿sabes qué? Vete haciéndote unos 10 minutitos, 15 minutitos con las piernas en alto y regresas otra vez. Después de un rato más, vete a caminar o vete a levantar las piernas, pero eso es lo que necesitamos con estos pacientes. Actividad física, elevación de piernas principalmente. Pero el tratamiento va a seguir siendo siempre compresión para todos estos pacientes. Ya platicamos ahorita de cómo está funcionando la compresión, tanto en el aspecto macroscópico como en la microcirculación. Básicamente lo que necesitamos es la reducción de proinflamatorios. Nada más. Con esto lo estamos cediendo, estamos cerrando la adhesión celular y con esto estamos terminando el problema. No sé si licenciada o doctor Alvarado, si quiere que paremos aquí o nos vamos de corrido y al final todas las preguntas. La sesión de preguntas al final está perfecto, Doc. Ok, muy bien. Entonces nos seguimos con este segundo tema para darle un poquito de continuidad y que está relacionado relativamente, vamos a decirlo. No, o sea, es una enfermedad, una entidad totalmente aparte de la insuficiencia venosa. Sin embargo, habla de venas, habla de miembros pélvicos en su prioridad. Estamos hablando de que un 80-90% de los pacientes que tienen una trombosis es de miembros pélvicos. Las consecuencias que tiene la trombosis venosa es prácticamente la misma que pueden tener los pacientes con insuficiencia venosa crónica. El tratamiento es muy, muy parecido, pero ahorita vamos a ver el tratamiento que sí cambia, al menos en agudo, este tratamiento. A nivel crónico es como si estuviéramos tratando una insuficiencia venosa. Primero que nada, la enfermedad tromboembólica venosa, tanto en la prevención como en el tratamiento, y es por eso que le digo, y es algo muy importante y es algo en lo que vamos a basar en esta plática, que es en el tratamiento. Es un tabú este tema, mucha gente, inclusive en los mismos angiólogos, es un tabú el estar dando anticoagulación en pacientes que tienen riesgos de sangrado, que tienen esto, porque es anticoagulación fuerte para estos pacientes. Pero entonces, cuando estamos hablando de enfermedad tromboembólica venosa, siempre tenemos que ir de la mano con el tratamiento, que es el tratamiento de anticoagulación. Y si estamos hablando de una situación laboral, pues sí, ahí sí vamos a tener que tener al paciente con ciertos cuidados, porque la anticoagulación implica un riesgo de sangrado. Pero no podemos hablar de prevención y no podemos hablar de tratamiento sin hablar de los riesgos que conlleva la anticoagulación. Y obviamente vamos a tocar los riesgos que lleva la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Por qué? Por lo que les decía, la anticoagulación, el riesgo que tenemos es de hemorragia. Y en pacientes que están realizando
actividades de riesgo, vamos a decir, de riesgo de que se corten, de riesgo de que se golpeen, de riesgo de caídas o algo así, estos pacientes sí pueden tener un riesgo mucho más fuerte de una hemorragia, que si es una hemorragia de un dedo, pues sabemos que la podemos controlar y no hay problema, pero si estamos hablando de una hemorragia intracraneal, pues el paciente sí puede no contarla después. Por lo tanto, es esto lo que quiero enfocar un poquito más, que hablando de enfermedad tromboembólica venosa, vamos a hablar de anticoagulación también. ¿Qué se refiere a la enfermedad tromboembólica venosa? Incluye tanto la trombosis venosa profunda como la embolia pulmonar. Otra cosa que no podemos separar una de la otra, porque si vamos a hablar de la trombosis venosa profunda, siempre tenemos que hablar de la consecuencia más importante o del riesgo más importante, que es la embolia pulmonar. Entonces, vamos a también tocar un poquito ese tema. Alteración, ¿por qué se da esta trombosis? Principalmente es en alteraciones en el equilibrio hemostático. Sabíamos, o sea, todos desde la carrera de medicina empezamos a ver que estamos hablando de la triada de Virchow, que es estancamiento sanguíneo, lesión vascular e coagulabilidad. Entonces, esto es como nos los enseñaron. Actualmente se cambiaron ahorita vamos a verlo, se cambió un poquito esto, sin embargo, prácticamente sigue siendo lo mismo, solo que más fancy, más bonito. Pero bueno, básicamente, a lo que aterrizando ahorita es alteraciones en el equilibrio hemostático. Básicamente, nosotros tenemos un equilibrio normal entre factores procoagulantes y factores anticoagulantes. Sin embargo, cuando tenemos más procoagulantes o menos anticoagulantes, es cuando vienen los factores protrombóticos, o viceversa, y cuando tenemos las enfermedades hemorroidológicas, como las hemofilias, por ejemplo, que hay más factores anticoagulantes que los procoagulantes. Es básicamente a lo que se refiere esto, una alteración de este equilibrio hemostático. ¿Y por qué se da? Principalmente por situaciones genéticas, y si no hay esas situaciones genéticas, principalmente por situaciones del microambiente, por estancamiento de sangre y por hipercoagulabilidad, lo que nos decía Virchow hace tiempo. La trombosis venosa profunda es más comúnmente en las piernas, también se los había mencionado, el 80% de los pacientes la presentan, 80-90% de las veces se presentan miembros pélvicos, morbilidad importante en pacientes, sobre todo en pacientes que se han sometidos a cirugía, en aquellos pacientes que tienen reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, cirugías de columna, cirugías abdominales o cirugías pélvicas, es un riesgo mucho más avanzado por el mismo procedimiento, el puro trauma que está generando, la pura respuesta inflamatoria que está desarrollando el cuerpo, pero además por el tiempo que vamos a estar sin actividad física. Sobre todo, vamos a hablar de pacientes hospitalizados y los fármacos que actualmente están disponibles, lo que les decía, la anticoagulación, está aproximadamente disponible nada más para prevenir o para ayudar al tratamiento solo en un 50% de los pacientes. Entonces, por eso quiero enfocar un poquito también la plática en el tratamiento, porque si sabemos y no le tenemos miedo a los anticoagulantes, podemos ayudar no solo a prevenir un problema, sino ayudarlo a tratarlo, que se quite lo más rápido posible y que el paciente se reintegre en sus actividades al 100% lo más pronto posible. Por lo tanto, es necesario conocer y optimizar el tratamiento de estos pacientes. Lo que les decía, la triada de Virchow actualmente ya se le llama anomalías de flujo. Como les decía, es cambios en el microambiente, aberración del sistema fibrinolítico y de coagulación, y de la lesión endotelial. Yo sigo diciendo que es lo mismo que decía Virchow, pero más bonito, y pues obviamente más estudiado. Ya tenemos muchos más elementos con los cuales podemos conocer el microambiente, podemos conocer todas estas sustancias que están en el endotelio, que son secretadas por el endotelio, que están cambiando en el endotelio, que están cambiando en la misma enfermedad tromboembólica venosa, y que cuando no se da todo esto, es cuando ocurre un problema de trombosis venosa. También otra cosa que nosotros vemos es la lesión directa que puede haber, por ejemplo, en la cirugía ortopédica, lo que les comentaba ahorita, cirugías de rodillas, cirugías de cadera, se relacionan mucho, son las que más se relacionan con un problema de trombosis, y se cree que también puede ser por el daño directo, por la inflamación directa que se está generando aquí. Sin embargo, eso se da en el 95% de los pacientes. El 5% restantes pueden desarrollar una trombosis venosa en el miembro contralateral. Entonces, por más que sí estamos hablando de lesión directa, pues puede ser que también tengamos algunos factores
propios de la persona que estén generando una trombosis en la otra pierna, la pierna contralateral. Y cuando estamos hablando principalmente de trombosis de miembros torácicos o de otras zonas, por ejemplo yugulares, es principalmente algo relacionado al uso de catéteres centrales. A larga exposición de algún objeto extraño dentro intravascular, mayor riesgo tenemos de desarrollar una trombosis de la zona. Y entre más largo sea el objeto, mucho más peligroso. Por ejemplo, hay pacientes a los que les ponemos los llamados catéteres largos que se ponen vía periférica y llegan hasta venas centrales. Estos catéteres son los que más riesgo tienen de desarrollar trombosis, principalmente por el calibre de las venas que estamos tratando. Son venas periféricas, son venas subclavias, que no tienen tanto volumen, que no tienen tanto calibre y provocan tanto lesión directa como estasis sanguínea. También la inflamación está meramente relacionada por los factores que acabamos de ver ahorita del microambiente endotelial y la estasis sanguínea. Esto lo estoy poniendo en subrayado porque también podemos desarrollar muchas veces una trombosis por factor laboral. Aquellos pacientes que están mucho tiempo de pie, que están mucho tiempo sentados, pueden desarrollar una trombosis venosa, sea superficial o sea profunda, por el simple hecho de estar en una posición prolongada, en una misma posición prolongada. Inclusive tengo pacientes que normalmente son activos, todo, pero de repente se metieron en una junta y la junta duró 4 o 5 horas. Estos pacientes que normalmente tienen una vida más activa y se quedan sentados ahí, son los que son más propensos a desarrollar este tipo de lesiones. Entonces, si estamos hablando de un ambiente laboral, también la estasis sanguínea es un riesgo importante para hacer esto, activación de la cascada de coagulación. Para mencionárselas, para recordárselas nada más, no nos vamos a meter estos tipos de situaciones. Tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, los factores que quién sabe por qué los acomodaron de esa manera, pero no están en orden. Pero lo más importante es saber que confluyen en el factor 10, porque los tratamientos actuales están enfocados ya en la vía común. Tenemos tratamientos como los antagonistas de vitamina K, que son los factores 2, 7, 9, 10. Perdón, me fui tantito. 2, 7, 9, 10. Factores K dependientes, y también teníamos las heparinas que generalmente le pegaban al factor 10, las de bajo peso molecular, pero las heparinas que le pegaban a todo el conjunto y producían pues, mayor riesgo de sangrado. Actualmente, conociendo la cascada de coagulación y sabiendo que los nuevos anticoagulantes le están tirando a la vía común, entonces podemos prevenir un poquito los riesgos que tiene esta coagulación. ¿Por qué es importante la trombosis venosa? A fin de cuentas son pacientes que tienen un coágulo en la pierna, pero pues en la pierna ¿qué? Les va a producir una inflamación porque está obstruyendo el flujo sanguíneo, le va a producir inflamación. Generalmente no les duele mucho, les duele la inflamación, pero pues es algo controlable, es algo que se le puede dar y pues realmente el paciente podría estar con su pierna hinchada sin ningún problema. El problema principalmente son las complicaciones agudas que puede tener. Principalmente esta, que estamos viendo ahorita, la tromboembolia pulmonar. Esto implica que un coágulo que está en las piernas, esta imagen está un poquito drástica, generalmente es un coágulo que se presenta en venas de miembros pélvicos, pero superiores de miembros, principalmente ilíacas o hasta femorales, las que tienen mayor riesgo de viajar y generar una trombosis, una embolia pulmonar. Una trombosis infragenicular por debajo de la rodilla es muy difícil o solo menos del 10% de los coágulos pueden viajar, más bien solo menos del 10% de las trombolias pulmonares vienen de venas que están inferiores a la rodilla. Es algo bastante extraño, sin embargo puede pasar, pero sí es mucho más frecuente entre más arriba esté el coágulo. ¿Qué es lo que pasa? Se suelta el coágulo, se puede fracturar, se puede soltar completamente el coágulo, se puede romper, y empieza a viajar a la circulación. Sabemos que la circulación de las piernas hacia el corazón va aumentando su calibre y después del corazón derecho pasa a las venas pulmonares y de esta forma se lleva la sangre hacia el bronquio de acuerdo al tamaño del coágulo, es el grado de afección que vamos a tener. Un coágulo grande vamos a tener una afección de todo el pulmón, pues obviamente son tromboembolias masivas y tromboembolias fulminantes, o aquellos coágulos más pequeños que pueden dejar secuelas fuertes en estos pacientes. Y la otra complicación aguda que tenemos de una trombosis
es lo que se le llama la cerúlea dolens. Estos pacientes tienen una inflamación de la pierna, como les dije, pues está inflamando y todo, pero es una inflamación tan fuerte o se obstruyó tanto la circulación, se obstruyó completamente la circulación, que la sangre no sale. Está entrando, pero no está saliendo. El momento de entrar, aumenta el volumen y lo que nos está provocando es una cosa que se llama síndrome compartimental o compartimental. Entonces, lo que ocurre es que la pierna crece hacia afuera hasta el límite de la piel y de los músculos y entonces empieza a crecer hacia adentro y por lo tanto empieza a comprimir las estructuras de viabilidad como lo son principalmente las arterias, como son los nervios y entonces se va presentando esto, un riesgo importante de la extremidad. Estos pacientes ameritan cirugía urgente, al igual que la tromboembolia pulmonar si la tenemos cirugía para extracción del coágulo, pero aquí extracción del coágulo e inclusive hacer dermofasciotomías para liberar los compartimentos y que la pierna sea más viable. Entonces, ¿qué hacer si tenemos un paciente que tiene de repente, de un día a otro, edema o un trabajador o una persona que llega nos dice, es que se me hinchó la pierna de un día para otro, no me molesta mucho, no tengo todo? Lo primero que hay que hacer, buscar pulsos distales. Si tenemos pulsos distales, el paciente se puede manejar de manera muy tranquila. Sí, empezar tratamiento, sí, hacer todo esto, pero principalmente checar pulsos distales. Si tenemos el pulso distal, el paciente no va a tener un riesgo. Ya lo que tenemos que prevenir es la trombosis venosa, la tromboembolia pulmonar, y esta es ya con estudios sobre todo el sitio donde se encuentra el trombo. Y otra cosa, lo que les decía, es el síndrome postrombótico o la secuela a futuro de la trombosis venosa. Muchas veces tenemos el paciente, le damos tratamiento y todo, pero el paciente dice, pues el tratamiento va por 6 meses inclusive, ¿no? Lo que necesitamos es que la misma sangre es la que se encarga de ir quitando el trombo de la extremidad. Pero para que la sangre quite el trombo necesita que esté pasando la sangre. Y para aumentar el paso de sangre necesitamos aumentar el flujo, ya sea muscular o ya sea con compresión o principalmente con ambas. Lo que hacemos con la compresión, lo que hacemos con los músculos es que estamos aumentando el flujo de sangre y nos está pasando. Pero si tenemos una obstrucción aquí, va a pasar la sangre, va a ir la sangre aquí, no va a pasar, pero se va a empezar a ir por colaterales. Entonces, cuando le meto compresión a esta zona, cierro las colaterales y favorezco que la sangre siga pasando por aquí para que la sangre sea la que esté erosionando el trombo y sea el que lo esté quitando. Y por eso tenemos hasta 6 meses para quitar este trombo. Después de 6 meses, el trombo se adhiere a la pared, se fibrosa a la pared. Entonces, ya no es posible quitar, ni con cirugía es posible quitar ese trombo porque ya es parte de la pared de la vena. Y entonces, ya vienen las secuelas de obstrucción crónica del flujo sanguíneo, que nos va a dar esto, básicamente lo mismo que teníamos con la insuficiencia venosa, un aumento de la presión, un reflujo porque ya no va a estar pasando la sangre y cambios tróficos de la piel, cambios del microambiente, inflamación crónica y todo esto provocado por la lesión valvular que provoca también el mismo trombo que se encuentra ahí. Lo mismo que decíamos, reduce calidad de vida, y hasta el 80% de los pacientes pueden tener un síndrome postrombótico porque tuvieron una trombosis venosa profunda. Hasta el 80% de los pacientes tienen una de estas, pero tuvieron una trombosis sintomática, o sea que pudimos haber prevenido este síndrome postrombótico. Hay 20% de los pacientes que tienen un coágulo, pero pues a lo mejor son de los que hacen mucho ejercicio, hacen mucha actividad, o dijeron, se me hinchó la pierna, pero no es tanto, no me importa ir al doctor por esto, se me va a quitar, todo. Y fue un poquito asintomática. El 20% de los pacientes van a desarrollar este síndrome postrombótico. Y el otro que tenemos es una hipertensión pulmonar tromboembólica, o lo que es lo mismo, un síndrome postrombótico de una embolia pulmonar. Puede ser que un coagulito esté obstruyendo una parte, bronquio principal, un bronquio secundario, una rama bronquial secundaria, y lo que puede estar haciendo es que no esté pasando el flujo en esta zona, y entonces el paciente va a ser un paciente que se agota fácilmente, que no puede realizar actividad física y que requieren de mucha terapia porque, como les decía, pues estos coágulos ya se quedan alojados ahí y no se van a poder retirar. Estos pacientes sí requieren de mucha terapia física. Para esto no se va a recuperar, pero podemos hacer que se aumenten los flujos en otras ramas y se recupere completamente la función, obviamente dependiendo del grado de afección de la trombosis.
Y esto lo van a presentar el 4% de los pacientes a los 2 años posteriores del cuadro de embolia pulmonar. Entonces, sí es importante dar un tratamiento adecuado en un principio para reducir estas complicaciones, tanto agudas como crónicas. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Principalmente, el dímero D nos da una pauta. Si no tenemos la manera de verlo directamente, el dímero D nos da la idea. ¿Qué es el dímero D? Es un producto de la degradación de la fibrinolisis. Cuando tenemos un coágulo, se está produciendo la trombosis, pero al mismo tiempo están los mecanismos para eliminar este coágulo, que no son suficientes, obviamente, y lo que se libera de esta degradación del trombo es el dímero D. Y el dímero D se puede detectar en sangre, que no es normal que tengamos dímero D en sangre, a menos de que haya procesos inflamatorios. Y este nos da la idea de que hay una trombosis en el cuerpo. No sabemos dónde, no sabemos en qué sitio, no sabemos nada, pero hay una trombosis ahí. Por lo tanto, el diagnóstico de certeza nos lo da el ultrasonido Doppler. Y para estos pacientes es importante hacérselo porque no solo nos permite saber que hay un trombo, sino también nos permite saber dónde está el trombo y también nos permite saber la calidad del trombo. Hay veces que son trombos que inician de semanas, que se van haciendo poquito, hasta que se obstruyó la circulación y es cuando viene la manifestación. Y hay veces que son trombos agudos que se me presentaron en esa zona y entonces esa es la manera de poder diagnosticarlos con un ultrasonido. Y así es como se ve. En esta imagen es lo que se le llama un trombo flotante, que es uno de los riesgos que tenemos de tromboembolia pulmonar. Si ven, todo esto de aquí, esto que está en esta zona, es el coágulo, pero este piquito se le llama que está flotando. De hecho, en la imagen el trombo se está moviendo, en el ultrasonido se está moviendo, y esto implica un riesgo muy fuerte de que se nos vaya a soltar este coagulito. Entonces, en este paciente lo primero que hay que hacer es colocar un filtro de vena cava para prevenir complicaciones a futuro. Tratamientos de estos pacientes, lo mismito que dijimos hace rato, por eso le dije, se va a asemejar mucho a lo que tengamos con los pacientes de insuficiencia venosa. Básicamente, compresión elástica, compresión, lo que habíamos mencionado. El paciente no requiere reposo. Ese es un mito que ya hay que ir desechando. Todos los pacientes sin trombosis, no te muevas porque se te ve el coágulo. No, lo único que estamos provocando con el paciente que no se mueva es que el trombo que está aquí se me está extendiendo hacia arriba o se me está extendiendo hacia abajo, y este es nuevo trombo que se puede soltar mucho más fácil. Entonces, si tengo al paciente con actividad, el coágulo, aparte de que empezamos a lavarlo, no se va a seguir formando un nuevo coágulo y vamos a disminuir ese riesgo. Prácticamente después de 3 semanas, el coágulo ya se empieza a fijar a la pared y es muy difícil que después de 3 semanas tengamos una embolia pulmonar. Entonces, tenemos que tener al paciente en actividad para llegar a esas 3 semanas sin trombo nuevo y que ya se nos quite ese riesgo. Por lo tanto, si a mí me dicen, le voy a dar incapacidad a un paciente con trombosis, no le voy a dar incapacidad porque yo lo que necesito es que se mueva, que esté caminando. Entonces retornamos a lo que es la reubicación laboral y vamos a seguir con lo mismo. Y el tratamiento, eso sí, vamos a estarlo dando con anticoagulantes. La anticoagulación es el tratamiento de elección de estos pacientes porque nos va a estar previniendo que se extienda el coágulo, nos va a estar previniendo de que la circulación colateral nos produzca coágulos en otros lados y además de que la sangre que alcanza a pasar a través del trombo que no se esté coagulando más, que no esté haciendo que se forme un coágulo más fijo. Entonces, que lo siga lavando. Entonces, esa es la base del tratamiento y se va a extender hasta por 6 meses hasta que se elimine completamente este trombo. Entonces, necesitamos un anticoagulante que sea fácil de administrar, o sea, de vía oral, que sea muy efectivo, que no tenga complicaciones de sangrado, que el paciente sea apegado al tratamiento, que va a ser por 6 meses, y que sea reversible. Esto es algo muy importante que tenemos que vigilar al paciente. Si a mí me dijeran, ¿reubicarías a un paciente? No, pero sí le verificaría que estuviera tomándose su anticoagulante, sí le verificaría que esté con algún tipo de, o sea, de alguna forma que nos esté comprobando que sí sigue tomándoselo, que les enseñe el medicamento, que les enseñe el ticket, que lo que sea, que sí esté comprobando que sí esté tomando el anticoagulante para que pueda seguir con sus labores. Pero eso sí, si es un paciente de riesgo, es que quiero adelantar esto rápido, ya al medio tocamos lo que son los anticoagulantes, pero si es un paciente de riesgo, por la propia trombosis no lo quiero mover, quiero que esté activándose, básicamente lo mismito que mencionamos de la insuficiencia venosa. Si no lo podemos estar moviendo porque esa es su labor y esa es la que tiene que hacer y tiene que estar de pie, compresión.
compresión obligatoria, media de compresión, vendaje compresivo. Acuérdense que con estos pacientes la compresión es extra fuerte o fuerte, que no la van a tolerar, entonces con una compresión media es más que suficiente. Que la estén utilizando, verificamos que estén utilizando esta compresión, y eso sí, si es un paciente que tiene un riesgo de sangrado, entonces ahí sí yo sí lo reubicaría. Ahí yo me iría, no la reubicación no la haría por la trombosis venosa, sino más bien la haría por el riesgo de sangrado. Tenemos una anticoagulación y el riesgo de sangrado, que todos podemos tenerlo en algún trabajo, se puede controlar pues porque nosotros tenemos mecanismos procoagulantes, pero en aquellos pacientes que están anticoagulados no tienen esos mecanismos y podemos incurrir en algún problema que tenga una hemorragia, sobre todo hemorragias mayores, como son de tubo digestivo o intracraneales. Y para probar un poquito, hablar un poquito de la enfermedad arterial periférica, que, pues bueno, básicamente la enfermedad arterial periférica, su nombre lo dice, estamos hablando de las arterias que se encuentran dañadas. Este sí es otro tema totalmente aparte, y me gustaría tocarlo principalmente porque son cosas que vamos a estar viendo en pacientes, sobre todo diabéticos y fumadores. Voy a enfocarme principalmente en ellos, y se da principalmente porque todos estamos acumulando colesterol en las arterias. Depende que con nuestras acciones cotidianas, nuestra alimentación, el ejercicio, factores familiares, todo que tanto estemos acumulando. Pero una persona que tiene tabaquismo acumula 2 veces más colesterol que una persona que no tiene tabaquismo, y una persona que tiene diabetes acumula 4 veces más colesterol que una persona que no tiene diabetes. Y la predilección por el colesterol va más en las arterias pequeñas, en las arterias arteriolas o capilares, que generalmente los tenemos en ojos, en cerebro, en corazón, en riñones, y pues en las partes más lejanas del cuerpo, que hablan principalmente de las extremidades. ¿Por qué de las extremidades? Sobre todo a nivel de miembros pélvicos por debajo de las rodillas, porque no sé por qué así se hizo la circulación. Sabemos que del corazón sale la aorta, a nivel del ombligo se divide en 2, a nivel de la ingle se divide en superficial y profunda, sin embargo la superficial es la principal, y a nivel de la rodilla se llama poplitea, pero es lo mismo, y abajo de la rodilla se divide en 3. No sé por qué en ese momento se divide en 3, pero de una arteria que medía, si nos va muy bien, 1 centímetro de diámetro, se divide en 3, entonces son arterias que miden 3 milímetros de diámetro en un segmento de aproximadamente 30 centímetros o hasta más. Entonces, estas son las arterias que más se suelen tapar y son las que más complicaciones pueden tener a futuro, y que son pacientes que lo primero que se nos afecta son los nervios, o sea, la vasa nervorum. Por lo tanto, lo primero que hay que ver con estos pacientes es la neuropatía. Entonces, cualquiera va a decir, bueno, esto no es un problema vascular, es un problema de nervios. Pues sí, pero viene provocado por un problema vascular, porque las arterias de los nervios fueron las que se taparon, y esto produce neuropatía, y la neuropatía produce anestesia, produce parestesias, produce disestesias, produce varias situaciones que no nos permiten identificar un factor agresor, y por lo tanto vamos a estar teniendo problemas con estos pacientes. ¿A qué me refiero? Principalmente a aquellos pacientes que utilizan algún calzado específico, aquellos pacientes diabéticos, aquellos pacientes fumadores crónicos que utilizan algún tipo de zapato, por ejemplo, zapatos de seguridad o zapatos incómodos. Ellos, por ejemplo, pueden tener costuras por dentro, pueden tener la lengüeta que se salga, pueden tener piedritas, pueden tener piedrita, y como pierden sensibilidad, no van a estar detectando adecuadamente, y van a tener un riesgo de que estén maltratando, estén dañando la piel, y como no estamos acostumbrados a estarnos revisando los pies, entonces podemos tener un problema que puede pasar desapercibido, puede tener una úlcera, podemos tener una abertura, podemos tener cosas que no se van a detectar, y entonces el paciente, hasta que tenga una enfermedad grave, lo vamos a estar teniendo. Entonces, aquello es importante en aquellos pacientes que tengan un calzado específico y que tengan un antecedente de diabetes, que tengamos una revisión periódica de las extremidades. Básicamente, que necesitamos con un estilete detectar sensibilidad en estos pacientes, con pulsos, detectar pulsos para saber que la circulación está conservada, revisión constante de los pies, y nada más. Esto debería ser un check-up que tengamos en aquellos pacientes diabéticos para saber, así como checar que estén controlados, que estén bien,
así como podemos checar alguna retinopatía o alguna catarata, podemos también empezar a detectar si no hay algún problema de los pies. Con checar una revisión de 5 segundos, nos damos una idea de cómo puede estar todo esto. Como les decía, es una enfermedad que se presenta principalmente en los pélvicos por el problema de los calibres de los vasos. No, es un problema que causa discapacidad, por eso lo quería provocar. ¿Cómo se detecta esta discapacidad? Es a lo que se le llama una claudicación intermitente. Los pacientes caminan un cierto periodo de una cierta distancia y se tienen que detener a descansar. Esto es porque como estamos teniendo flujo de sangre, pero empieza a hacer un mecanismo de requerimiento de ATP, entonces el paciente no tiene suficiente flujo sanguíneo para producir ATP, empieza el mecanismo del lactato y el mecanismo del metabolismo anaerobio, entonces empieza a doler el músculo y se tiene que el paciente reposar, descansarlo tantito y después volver a caminar. Generalmente el paciente, vamos a poner un ejemplo, camina 100 metros, le duelen las piernas, se tiene que descansar, descansa 5 minutos, vuelve a caminar 100 metros, vuelve a empezar el mismo dolor y con 5 minutos, ya está el paciente dice, con 5 minutos ya vuelvo a caminar. Y vuelve a pasar lo mismo con estos pacientes. Y el grado o la clasificación viene de acuerdo a la distancia que caminen. Hay personas que caminan 1 kilómetro y ya tienen algún grado de enfermedad arterial y ya produce ahí algún problema. Pero los que más tenemos que tener en cuenta son aquellos pacientes que caminan menos de 300 metros. Estos son los que ya están presentando un problema mucho más fuerte y hay que empezar a detectarlos porque ya pueden tener algún cambio. Dolor, y para ello, y de acuerdo al dolor, es cuando se presenta. Generalmente nuestra población es fumadora y nuestra población es diabética, entonces lo vamos a presentar generalmente a nivel distal, infragenicular, donde vamos a tener este tratamiento, y es un tratamiento multifocal, pero sí requerimos de un médico de primer contacto, pero además un médico de seguimiento que nos esté ayudando para las cuestiones propias del paciente, llámese cuestiones laborales del paciente. Como les decía, principalmente la claudicación es la que nos va a dar la situación del paciente, y esto es por la isquemia de las fibras A, delta y C, y la acidosis que les había dicho. Me voy a ir un poquito rápido, por eso hablé de todo para nada más retomar ciertos temas por si me pasa. De acuerdo como a la localización de la enfermedad, es de dónde vamos a encontrar el problema. Puede haber una suprainguinal, puede haber una infrainguinal y puede haber una enfermedad poplitea o de vasos tibiales. Lo que estamos ahorita, principalmente hablo de diabetes, hipertensión, fumadores, es a nivel infrarregular por debajo de la poplitea. La isquemia crítica es la forma más severa y esto quiere decir que el paciente de un ratito a otro se complicó. Es lo que se le llama, o lo que hay gente que le puede decir, una insuficiencia arterial crónica agudizada, vamos a decirlo así, aquellos pacientes que ya sabemos que tienen una enfermedad crónica, sin embargo se agudizó en este momento. Es la forma más severa, el 1% de los pacientes lo van a presentar, el 1% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, y es un riesgo importantísimo de amputación. Entonces, esto es lo que también tenemos que estar detectando, que el paciente que tenga una enfermedad crónica, pero de un día a otro empezó a hincharse la pierna, de un día a otro empezó con un dolor, ya no ni siquiera al caminar, ya un dolor de reposo, ya un dolor que le da cuando se acuesta y levanta la pierna, no nos llega la sangre suficiente al pie para mantener una estabilidad, y entonces el paciente tiene que inmediatamente bajar el pie y ya lo tiene hinchado. La hinchazón se da por se llama hiperemia reactiva o edema reactivo, por la manera que tiene el cuerpo por retención sanguínea. Entonces, tiene varios mecanismos que ya no quiero meterme en esto por cuestiones de tiempo, pero va a ser vasodilatación para contener más flujo de sangre, pero eso va a provocar edema y va a provocar enrojecimiento de la extremidad. Se puede confundir con una celulitis o con una infección. Esto provoca también isquemia, regiones, parches isquémicos, úlceras isquémicas, que son extremadamente dolorosas y prácticamente no cicatrizan porque no tenemos un flujo sanguíneo adecuado. Entonces, principalmente detectar factores que estén produciendo eso, como calzado o como algún accesorio que esté haciendo una compresión directa sobre algún sitio que esté causando una úlcera, principalmente por compresión o úlcera por presión, y que nos van a dar estas úlceras isquémicas. Y con eso también,
conforme va a ir avanzando la enfermedad, el problema va a ceder, por así decirlo, van a cambiar los síntomas, porque se va a morir el nervio, y ahí es cuando va a tener pues, prácticamente nada de sensibilidad, pero tampoco va a tener movimiento, y entonces vienen problemas mucho más serios. Una detección es a través del ITB, es un poquito más avanzado, pero es prácticamente lo que me interesa es valorar pulsos, no es así como se toma el ITB, pero valorar pulsos comparativos de los pies y comparativos de los brazos, valorar presión arterial en el pie, valorar presión arterial en los brazos, y de acuerdo a esto se hace una división entre el tobillo y el brazo, o sea, la presión sistólica del tobillo con la presión sistólica del brazo, y estos valores son los que nos van a decir si tenemos algún problema drástico o no drástico, o que estamos bien. Arriba de 1.4 quiere decir que tenemos mucho mayor presión en el tobillo que en el brazo, lo cual nos habla inclusive de vasos calcificados, y esto es algo más peligroso. Si tenemos una presión de 1 a 1.3, hablamos de que es relativamente normal. Hay gente que tiene un poquito más de presión en las piernas por cuestiones laborales. Cuando estamos hablando de 9 a 1, podemos decir que prácticamente la presión es normal, pero tampoco nos asusta. Pero abajo de 9 es una presión anormal. Y abajo de 6 es cuando ya tenemos algún dato de isquemia crítica. El 4.3% de la población general tiene un ITB por debajo de 9, es más frecuente en hombres y magnificado por los factores que ya dijimos, factores como diabetes y tabaquismo en nuestra enfermedad. Ya dijimos cómo va avanzando toda esta enfermedad. Los estadios básicamente nos hablan de grado de claudicación. Un paciente sin enfermedad o sin problemas es un grado 0. Una claudicación que permite la actividad cotidiana es un grado 1, una claudicación arriba de 300 metros es una claudicación moderada, una claudicación por debajo de los 300 metros es una claudicación severa. Cuando ya tenemos dolor isquémico de reposo, cuando tenemos ya lesiones tisulares, y 6, cuando tenemos una lesión tisular mucho mayor. Diagnóstico. Como les decía, antecedentes, identificar a aquellos pacientes que tengan factores de riesgo es lo más importante, porque de ahí podemos ayudarnos a mantener un buen control de estos pacientes y una buena prevención, revisión de los pies. Prácticamente, ya si sabemos que tiene ahí alguna alteración de los pulsos o algo, pues ya empezar a hacer un poquito más avanzados, control glucémico, disminución de factor de tabaquismo, y bueno, ya exámenes de laboratorio que nos van a permitir identificar alguna causa extra, ¿no? Laboratorio nacional, índice tobillo-brazo, el ultrasonido, pero, pues bueno, ya esta enfermedad sí requiere un tratamiento o algún estudio mucho más avanzado que nos permita ver exactamente dónde se encuentran los sitios de afección. El tratamiento médico, esto es lo que más nos interesa, la medicina, o cómo vamos a estar controlando esto. Como les decía, lo más importante de estos pacientes, eliminación de factores de riesgo. Aquí yo no me voy a meter quizás esta reubicación laboral. Con que detectemos y con que eliminemos los factores de riesgo, tenemos este problema. Si el paciente va a utilizar un zapato de seguridad, un calzado específico, sitios de compresión específicas en esa zona, nada más terminamos de utilizarlo y revisión. Enseñarle al paciente, educar al paciente que se revise, que no tengamos úlceras por presión, que no tenga nada, y al momento de detectar una, inmediatamente empezar a hacer tratamientos o empezar a hacer estudios para controlar este problema. ¿Con qué es lo primero que vamos a tratar esto? Aspirina, con antiagregantes plaquetarios, que son los que más nos van a ayudar a que el flujo de sangre se permanezca ahí. Vasodilatadores, obviamente en aquellos pacientes que ya detectemos con colesterol elevado y que tengan estos factores de riesgo, pues control de dislipidemia. En estos pacientes ya diagnosticados con enfermedad arterial, nuestra meta de colesterol es por debajo de los 100 miligramos por decilitro. O sea, tenemos que ser muy, muy, muy insistentes con estos pacientes de componer sus hábitos, y pues obviamente mantener también una diabetes por debajo del 7% de la hemoglobina glucosilada. Ya como tratamientos vienen los tratamientos de salvamento y los tratamientos de revascularización, que ya son otros temas un poquito más avanzados. Las cirugías, que pueden ser abiertas o pueden ser endovasculares, que son los cateterismos, y que de acuerdo a cada paciente se hace esto. Y lo que les decía, la reubicación laboral.
principalmente les decía, evitar factores de riesgo. Este es lo que más me va a importar, lo que más me va a ayudar con estos pacientes. Si controlamos tabaquismo, si controlamos diabetes, no necesitamos reubicación, a menos que, bueno, obviamente el paciente ya tenga alguna consecuencia mayor que haya necesitado una amputación mayor. La mayor parte de estos pacientes terminan con una incapacidad permanente, pero a lo mejor podemos reubicar a este paciente en un trabajo de oficina y no necesitamos quitarlo de laborar, tanto por salud mental como por cuestión económica para él, para la empresa, para la sociedad, que el paciente siga siendo funcional, que el paciente siga siendo productivo, nos ayuda a todos. Entonces, si podemos reubicar a este paciente con una amputación mayor, pues adelante, ¿no? Sería lo ideal. Y lo que les comentaba, el paciente no podrá realizar labores que demanden actividad física a pesar de buscar ese tratamiento, sobre todo por dolor. Aquellos pacientes que tengan dolor, que tengan claudicación intermitente. Entonces, en estos pacientes que tienen una claudicación intermitente, se pueden tratar, son pacientes que son candidatos a cirugías de revascularización y les va bastante bien si estamos en ese punto de detectarlos y no necesitamos reubicarlos, pero ya con una claudicación pues va a ser una merma para todos, para la empresa, para los demás compañeros, para todo. Por lo tanto, sí meterlos en lugares en donde tengan que estar prácticamente en posiciones sentadas. Y calzados específicos, aquellos pacientes que no requieran un calzado especial, pues buscar calzados específicos para diabético. Ahí sí desconozco si hay calzados para diabético en aspecto laboral, llámese tipo botas de seguridad o algo así, que sean específicas para diabéticos. Y pues, ya me fui rápido al final, pero son los 3 temas que yo quería tocar, que yo quería checar y que quería comentar, que son los más comunes por el ambiente que vivimos y que podemos estar viendo mucho más frecuente. No sé si hay dudas, preguntas. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, recuerden que nos pueden aquí escribir por el chat y nosotros las vamos a ir leyendo para que los doctores nos ayuden a contestarlas. Sí, muy bien, Doc. Pues antes que nada, gracias. Excelente presentación. Creo que fue muy concreta, muy bien dirigida a nuestro ramo. Y quería hacerte un par de preguntas rápidamente, mi Doc. Claro. Para el tratamiento de flavonoides, ¿nos recomiendas algún, ya hablando directamente de marcas, ¿nos recomiendas alguno como inicio de tratamiento para mandártelo a interconsulta? Que nosotros podamos iniciar. Realmente, ahora sí que eso es mucho de predilección del médico. Yo soy mucho, hablando de marcas ya, yo soy mucho pues Diosmina Esperidina para mí es el que más beneficio he visto en cuanto a, inclusive hasta costos, porque es el que tiene genérico. Pero allá hablando específicamente de marcas, tanto Elatec como Daflón tienen una presentación que es de 1 gramo de 1000 miligramos. Y la ventaja que tienen estos es que es una vez al día. Entonces el paciente tiene un poquito más de apego y para mí ese es el de batalla por buscar el apego del paciente a ese tratamiento. Y además porque si por algo el paciente me dice es que salen muy caros, o sea, bueno, es el que tiene genérico y es el que pues, puede salir hasta más económico para estos pacientes. Yo por eso me voy por Diosmina Esperidina. Y por eso me voy por esas 2 marcas, porque son los únicos que tienen presentación para una dosis diaria. Va. Ok, gracias. Adelante, Lee, creo que hay un par de preguntas, ¿verdad? Perfecto, sí, Doc. Verónica González nos pregunta, ¿cuánto tiempo debe ser el vendaje o uso de media compresión? Ok, en aquellos pacientes, vamos a hablar de aquellos pacientes con insuficiencia venosa y trombosis venosa, porque básicamente es el mismo. Vamos a decir, aquellos pacientes que, primero de insuficiencia venosa, aquellos pacientes que tengan un C1, un C2, por ejemplo, que tienen telangiectasias o venas reticulares y que no llegan al grado de varices o de edema, puede ser que todavía no tengan un problema de reflujo y más bien sea algo más de posiciones, más de falta de actividad. Entonces, con estos pacientes, la recomendación es el uso de una compresión suave y principalmente en los momentos de inactividad. Cuando vayan a estar mucho tiempo sentados, cuando vayan a estar mucho tiempo parados, viajes, trámites, eventos,
labor, si es necesario estar mucho tiempo sentado en esos tipos de momentos, es cuando se deben utilizar las medidas de compresión. Arriba del C3, prácticamente estamos hablando de que estos pacientes ya prácticamente sabemos que tienen reflujo y todos estos ya requieren de la compresión a permanencia durante el día. En la noche no es necesario. Una de las medidas de higiene venosa que tenemos es elevación de piernas. Entonces, durante la noche, la elevación de piernas nos va a compensar el uso de la medida de compresión. Entonces, durante la noche no es necesario, pero el paciente apenas empiece con la bipedestación o a sentarse, entonces inmediatamente el flujo de sangre se nos viene a los pies, prácticamente necesitamos compresión todo el tiempo. En pacientes con trombosis venosa, aquí es a permanencia también durante el día. En la noche no es necesario porque necesitamos la compresión arriba. La ventaja de estos pacientes es que si no hay algún grado de insuficiencia venosa del otro lado, pues la media de compresión o el vendaje compresivo lo pueden utilizar nada más en una pierna. Pero ese sí, esa permanencia durante los 6 meses, durante el día. Y en aquellos pacientes, perdón, que tienen un C3 en adelante, ahora sí que la compresión todo el resto de su vida, o a menos que tengan ya una cirugía o algo que les quite el reflujo, que les quite el factor desencadenante. Perfecto, muchas gracias, Doc. Aquí Daniel Alejandro Gallegos nos dice, como acción de primer nivel en atención primaria como personal de enfermería, ¿sería comenzar con curación y vendaje? De las úlceras, supongo que estamos hablando. Sí, o sea, atención de primer nivel. Y es esto, a lo mejor no, les diría hasta no me escuchen cuando digo esto, pero cuando tenemos un paciente con úlcera varicosa, cuando yo tengo un paciente con úlcera varicosa, lo que menos me importa es la curación, realmente. Lo único que les digo es, métete a la regadera, lávatelo con agua y con jabón, y ya, porque lo que me interesa es que se mantenga limpio y que no se vaya a infectar. Eso es lo único que me interesa por fuera. Lo que me interesa es que el problema viene desde adentro, como les dije, la diaperesis, la salida de los factores proinflamatorios desde el endotelio. Entonces, lo que yo necesito es cerrar el endotelio. Entonces, la compresión es el mejor tratamiento que tenemos para estos pacientes. Bueno, después de la cirugía, el mejor tratamiento que tenemos para estos pacientes. Entonces, sí, la curación, ponerles algo obviamente para el dolor, porque les duele muchísimo, mantener la úlcera limpia. Les puse ahí una imagen de cómo sería una úlcera rojita, los bordes limpios, no inflamada. Esa sería una úlcera ideal porque ni siquiera les duele, se puede tallar fuerte y no les va a doler. Pero es mantenerla limpia. Yo sí recomiendo también el uso de algún tipo de pomadas debridantes que nos mantengan, que nos quiten la fibrina, porque estos pacientes, si yo les quiero hacer con un bisturí, quitar la fibrina con un bisturí, les va a doler muchísimo, les duele la pura gasa cuando la ponemos. Meterles un bisturí ahí les va a doler muchísimo. Entonces, pomadas debridantes, aparte que van a estar limpiando la herida, van a estar evitando que la gasa se pegue, pero lo que más me interesa a mí del tratamiento es la compresión. En estos pacientes ya damos tratamientos un poquito más fuertes, ya no tanto los flavonoides. A mí me gusta uno que se llama Sulodexida, que se llama Bezeldue, que es el que mejor respuesta tiene para úlceras varicosas. Entonces, estos pacientes iniciar con este tipo de medicamentos, pero la compresión, para que estemos cerrando, para que tengamos mayor adhesión celular, y este medicamento también nos quita la inflamación del microambiente. Entonces, así es como los trataría. Por fuera, agua, jabón, y si quieren poner alguna pomada de bebida. Pero es nada más para que no se nos vaya. Ok. Angélica María nos dice, en los pacientes ya con úlceras activas, ¿cuánto dura el vendaje compresivo? Toda la vida. Los que tienen úlceras activas, la intención del vendaje de compresión es que nos ayude a cerrar la úlcera, pero vamos a seguir requiriendo el vendaje compresivo toda la vida, porque si no se van a volver a aparecer. Entonces, estos pacientes ya requieren del tratamiento el resto de su vida o hasta que se operen. Inclusive, vamos a decir, hay pacientes que tienen 6 meses con una úlcera y cuando ya les metemos la compresión en un mes y medio ya cerró completamente esta úlcera, pero tenemos que seguir con vendaje para que no se vuelva a abrir, porque inmediatamente cierra, los pacientes dejan de utilizar esto y se les vuelve a abrir. Entonces dura 2 meses cerrada y se les vuelve a abrir. Entonces,
es vendaje el resto de su vida o compresión el resto de su vida, o bien cirugía. Lo que pasa en la cirugía es que si estas úlceras nos iban a tardar mes y medio en que cierren, pues a lo mejor ya nos va a tardar medio mes o un mes, porque van a cerrar mucho más rápido, y después de esto ya no van a requerir la compresión. Muy bien. Lick, ¿está ahí? Ay, sí, estaba en mute. Sí, Una disculpa. adelante. Brian Olivares nos pregunta, ¿qué tan dañino es bañarse con agua muy caliente? El problema del calor, y no solo es por el agua caliente cuando nos bañemos, sino inclusive el ambiente, o sea, para nosotros los angiólogos y bueno, para todos los profesionales de la salud, vamos a ver que hay una mayor incidencia de la enfermedad venosa crónica en épocas de calor. De marzo a junio, julio, vamos a ver un volumen mucho más grande de pacientes porque el calor hace que las venas se dilaten. Lo que nosotros hacemos como medida de higiene venosa en estos casos es frío local, meter las piernas en agua fría, dar baños de agua fría, compresas de agua fría. El chiste es que el paciente tenga frío local porque el frío hace el mecanismo contrario, hace vasoconstricción, o bueno, en este caso venoconstricción, que es lo que necesitamos para hacer la fuga. Entonces, si a mí me dijeran, llegó un paciente y me dice, me encanta bañarme con agua caliente, pero tiene insuficiencia venosa o inclusive úlceras varicosas, y no va a cambiar eso, yo lo que les digo es, ok, báñate con agua caliente, dura media hora si quieres con el agua caliente y todo, pero al final de la regadera, al final de ya que te termines de bañar, mete un ratito las piernas en agua fría. Solo las piernas, en lo que te empiezas a secar algo, solo las piernas para hacer esa vasoconstricción y evitarnos este problema. Porque sí, el calor hace que las venas se dilaten y por lo tanto la adhesión del endotelio se pierde y hay más fuga, más diaperesis. Ok. Ilse nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué tipo de marca recomienda para medias de compresión? Ok, las mejores a nivel mundial, o al menos eso me han dicho, porque bueno, para compararla está difícil, pero las conocemos, son unas que se llaman Jobst, Jobst. Las Jobst, y sabemos que son las mejores porque cuando llega una marca nueva, siempre se comparan con esas. Siempre dicen, no, y nosotros contra Jobst y nosotros contra Jobst. Entonces, Jobst es la mejor que hay a nivel mundial inclusive. Después de esas hay marcas como Sigvarix y como Novarix, se llama otra. Son muy buenas marcas también esas dos. Ya vamos a decir como son las premium. Ya las de batalla, las que nos van a ayudar siempre y son aceptadas por sociedades de angiología y son aceptadas por los colegios de angiología nacionales, es Prevent, que parecería cualquier marca, pero sí es buena. El problema de la Prevent y de la Terafirm, que son marcas que son muy comerciales, es que la duración de la compresión es de 3 meses. Entonces hay que estarlas renovando constantemente, pero se consiguen más fácilmente. Pero bueno, Jobst, Sigvarix, Novarix, Prevent, Terafirm y Kendall son las que yo diría son las mejorcitas. Ok. Verónica González nos dice, ¿la escleroterapia es recomendada en telangiectasias o vena varicosa? Sí, la escleroterapia es realmente, si voy a ser completamente honesto con ustedes, porque hay mucha gente que seguramente les va a decir, esto les va a ayudar y esto no, la escleroterapia como tal, por definición, es meramente estética. Lo único que va a hacer es que nos va a quitar las arañitas y nos va a quitar las venas reticulares, que como tal estamos hablando de una etapa C1. C2 ya implica unas venas un poquito más grandes y ya no se puede hacer escleroterapia en esas venas. Entonces, o no es recomendado hacer escleroterapia en esas venas por riesgo de trombosis, justamente. Entonces, utilizan C1 y son pacientes que normalmente no tienen reflujo. Estamos ayudándole más al paciente con medias, o sea, me refiero en cuanto a los síntomas, con medias de compresión, con ejercicios, con posiciones, con frío local, con humectación de la pierna, que con la pura escleroterapia. Como tal, la escleroterapia es más bien un método un poquito estético. Lo puse yo aquí y qué bueno que me lo preguntaron porque no lo dije. La escleroterapia es un buen apoyo cuando se hace algún otro tratamiento. Vamos a decir,
Si yo cierro, si tengo reflujo de la vena safena y cierro la vena safena y tengo venas colaterales dilatadas que ya me abrieron todo un ramerío por ahí, entonces puedo hacer escleroterapia dirigida a esas ramas para cerrarlas. Sí, en esos momentos sí está indicada para como tratamiento, pero si estamos hablando de las telangiectasias, que son las que me comentaron ahorita, entonces es meramente estético lo que vamos a hacer. Como tal, funcional no va a tener ninguna repercusión, ni buena ni mala, tampoco para la circulación. Nada más va a desaparecerlas. Lo que sí va a ser un cambio son las medidas de higiene venosa. Perfecto, muchas gracias, Doc. Bien. Pues ya no tenemos Doc, más preguntas aquí en el chat. No sé si perdón, tengan yo tengo una alguna. última pregunta, Liz, por favor. Ok, perfecto, Doc. Doc, ¿qué anticoagulante nos recomendarías iniciar Ok. como tratamiento de base? Aquí hay también, vamos a hablar de marcas. No quise meter mucho a ese tema porque es todo un tema de la anticoagulación, pero buscaría un anticoagulante que hable de la vía común. O sea, donde confluyen las dos vías, la intrínseca y la extrínseca, buscaría un anticoagulante que le pegue la vía común, que serían las heparinas de bajo peso molecular o como se les conoce como los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales no enfocados a vitamina K. Todos estos le pegan al factor 10, que es donde confluyen las dos vías en el factor 10, y ahí están haciendo un muy buen efecto porque ya estamos bloqueando toda la cadena que resta. Y hay uno más, que es el dabigatran, que le pega al factor 2, que es el último paso de toda la cascada, el que convierte la protrombina en trombina. Entonces, es el más específico de todos esos, vamos a decirlo, y es el que a mí me gusta más porque además los anticoagulantes generalmente tienen, por ejemplo, el más común y el más socorrido es el Xarelto, el Rivaroxaban. Generalmente siempre se tiene que dar una dosis de impregnación y a las 3 semanas tenemos que hacer un switcheo a una dosis un poquito más baja. Muchas veces el paciente no lo entiende, no lo comprende y tiene mayor riesgo de sangrado si sigue con un tratamiento no adecuado. Sin embargo, es el más estudiado y es el que tiene muchos más estudios de eficacia y muchos más estudios de control. Por eso recomendaría yo el Xarelto, no lo recomendaría por el cambio que se tiene que hacer, porque también tiene un poquito de riesgo de sangrado porque todavía está actuando un poquito arriba en la cascada de coagulación. Y el que me gusta a mí es el dabigatran. Tiene un muy buen efecto, tiene menos riesgo de sangrado, no se ajusta a la dosis, pero es bien difícil de conseguir. Si tú le dices al paciente que vaya por dabigatran, te va a hablar a la media hora y te va a decir, oiga, no lo encuentro en ninguna farmacia aquí en Querétaro, y entonces ya le tienes que decir, tómese Xarelto. Hay uno nuevo ahorita, nuevo relativamente, se llama Lixiana, que es el Edoxaban. Como tal, honestamente no tengo yo personalmente experiencia con él. Los estudios que he tenido es de bastante seguridad y bastante eficacia, pero bueno, todos los demás también tienen los mismos estudios de seguridad y eficacia. Y los únicos que tiene son de no inferioridad. No existe ningún estudio actual que diga este es un anticoagulante de superioridad que los demás. Todos los estudios que se hacen son de no inferioridad y de riesgos de sangrado. Entonces, por común, me iría por el Xarelto, porque es el más fácil de conseguir y el más estudiado. Por facilidad de tratamiento, me iría por el dabigatran, pero es difícil de conseguir. Pero bueno, esa sería la respuesta. Recomendaría esos dos. Ok, muchas gracias, Doc. Bueno, otra cosa, perdón, otra lo tengo que mencionar. Yo también trabajo de speaker para Behringer, entonces yo trabajo de speaker de dabigatran, entonces a lo mejor también por eso estoy un poquito sesgado en ese punto. Pero tengo que mencionarlo. Pero es válido, ¿no? Que Sí. también nosotros conozcamos pues, cómo funcionan cada uno de los medicamentos y hasta la facilidad de conseguirlos o no. Exactamente. Gracias, Doc. Sí. Yo nada más quiero cerrar rápido con un comentario que decías que no sabías si había algún tipo de calzado especial como para diabético de seguridad. Mira, realmente en el mercado no existe como una bota de seguridad especial así, de ese calzado especial suavecito, esponjoso que normalmente utiliza el paciente diabético, pero sí hay unos casquillos de seguridad que se pueden adaptar
al zapato como especial que pueda traer el paciente, se le puede adaptar una especie de casquillo si es que es necesario que traiga esa protección adentro. Inclusive hay otra que se llama la protección metatarsal, que también se podría adaptar a ese tipo de calzado, pues para que el paciente traiga su calzado especial como para diabético, otorgándole una protección como externa que se ajusta a ese zapato, ¿no? Hasta ahí como complemento de ese comentario. Ok, no, perfecto, muy bien. Muy bien, Lick. Pues no sé si... Perfecto, Doc. Muy interesante. Muchas gracias. Estamos teniendo aquí comentarios de que es un tema muy interesante y pues que muchas gracias por la capacitación. Bueno, les comento que el link de la evaluación se las vamos a estar haciendo llegar el día de mañana a través de su correo electrónico con el que se hayan registrado a la capacitación en Zoom. Entonces, de ese no se preocupen, nosotros se los compartimos. Igual, si tienen algún comentario, si me quieren compartir algún otro mail, se los agradecería mucho si me lo escribieran aquí en el chat. Muy Y bien. pues, Doc Carlos, Doc Alvarado, no me queda más que agradecerles por la capacitación del día de hoy, por el espacio y por sumar a nuestra formación continua aquí en Occupational Health a través de pues todo su conocimiento y su expertise. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias por la invitación. Sí, doctor Salazar, mil gracias. Excelente presentación. Recomiendo, ampliamente recomendado aquí. Saben que tenemos subespecialistas de gran calidad en el estado de Querétaro y pues toda nuestra confianza aquí para el doctor Salazar. Muchas gracias por tu participación, doctor. Gracias por todo esto. Perfecto. Muchas gracias a Lick. todos y que tengan una excelente tarde. Adiós.